Hola, mi nombre es Michael Steven Rodríguez Velázquez de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este día hablaremos del tema de los universales humanos o también conocidos como universales de la cultura. Para entender el tema de manera correcta, primero tenemos que entender qué es cultura, más o menos para ir hilando los diferentes temas y explicar mejor qué son los universales de la cultura. La cultura es un sistema complejo de conocimientos que caracterizan a una población o a un grupo de personas y los define con una identidad única, formando parte esencial de quienes son. Estas, a su vez, tienen ciertos elementos que las caracterizan y las diferencian de otras culturas. Por ejemplo, la forma en que viven estas personas. Pero así como existen elementos diferenciadores entre cada cultura, también existen ciertas características que comparten o ciertos elementos que tienen en común. Y es que el sociólogo Donald Brown descubrió allá por 1991 de que entre diferentes culturas también comparten ciertos elementos en común. A estas similitudes les denominó universales humanos o universales de la cultura. Y son estos mismos elementos los que analizaremos a continuación. El primero de ellos son las creencias de cada cultura. Y es que cada cultura tiene sus propias creencias. Las creencias son en sí ideas compartidas de cómo funciona el mundo o cuál es nuestro lugar aquí. Estas pueden ser filosóficas, científicas o religiosas, entre otras, y pueden estar basadas en el sentido común, las experiencias vividas o las creencias que se nos han inculcado. Estas guían, en cierto sentido, el comportamiento y las decisiones de los individuos dentro de una cultura. Luego tenemos a los valores, que también cada cultura tiene sus propios valores. Estos son en sí principios o estándares que una cultura considera correctos. De esta forma, los valores dentro de una cultura definen lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque pueden variar dependiendo de la cultura, siempre se mantienen constantes. Es decir, el respeto por lo general es un valor que se mantiene en diferentes culturas. Pero lo que para una cultura es respetuoso, para otra cultura podría significar una falta de respeto, pues su concepción de lo que es el respeto es diferente, pero en sí los valores están ahí. Luego, en tercer lugar, tenemos a las normas y sanciones. Estas se dividen en dos. Primeramente tenemos las normas. Las normas son reglas de lo que las personas deben o no deben hacer dentro de una sociedad. Estas se establecen para ser obedecidas y mantener el orden dentro de una sociedad. Pero cuando se incumple o viola una norma o regla, esta trae como consecuencia una sanción, que es una especie de castigo o reprimenda. Y la severidad de dicha sanción dependerá de cuán importante se considere para esa sociedad la regla que se ha violado. Luego, como cuarto, tenemos a los símbolos. Los símbolos son muy importantes y significativos dentro de las sociedades y pueden ser de diferentes formas. Puede tratarse de un objeto, una palabra, un gesto o de una imagen. Los símbolos por lo general siempre tienen un significado y representan una idea concreta. Muchas veces estos símbolos están ligados a creencias y valores dentro de su respectiva cultura, por lo que guardan un gran significado y tienen un gran valor dentro de la misma. Por ejemplo, tenemos a la bandera, que tiene un significado patriótico, y tenemos a la cruz, que tiene un alto valor para diferentes religiones. Luego tenemos al lenguaje. El lenguaje es el sistema de comunicación, ya sea verbal, no verbal o escrito, que tiene una cultura y que le permite expresar pensamientos, emociones o ideas. El lenguaje no es estático, pues se va adaptando y moldeando conforme pasa el tiempo. Este, a su vez, refleja, moldea y representa la identidad cultural de sus miembros, pues el lenguaje es único de cada cultura. Y aunque el lenguaje sí puede compartir elementos con otras, siempre existen distintivos que lo vuelven único. Por ejemplo, en nuestro caso, muchas de las palabras cotidianas que usamos vienen del náhuatl, lo que otras culturas no comparten, pues en ellos la cultura náhuatl no estaba desarrollada o ni siquiera existía. Mientras que con otros países más cercanos, como lo podría ser Guatemala, Honduras y Nicaragua, sí podemos llegar a compartir ciertas palabras debido a nuestros orígenes náhuatl y que ciertas palabras de esa lengua han sido heredadas al lenguaje español. Por último tenemos a la tecnología. La tecnología es un elemento que diferentes culturas llegan a compartir, pues cada cultura ha desarrollado sus propias tecnologías, otras más avanzadas que otras, pero tecnologías a final de cuentas.
Las tecnologías son técnicas, herramientas y métodos que una civilización utiliza para resolver problemas y satisfacer necesidades dentro de la misma. La tecnología envuelve también todos los conocimientos que tiene esa civilización en diferentes áreas y que le servirán para mejorarse a sí misma. Por poner un ejemplo, tenemos a las antiguas civilizaciones maya, que si bien no eran avanzadas tecnológicamente, sí poseían muchos conocimientos y también poseían algunas tecnologías relacionadas con la astrología y el conocimiento de los astros, tanto así que conocían mucho más del espacio que otras civilizaciones mucho más avanzadas al otro lado del mar, como lo eran los imperios españoles o en general la mayoría de imperios europeos. Aparte, tenían amplios conocimientos en matemáticas, cosa que si bien otras civilizaciones también desarrollaron, es importante recalcar que civilizaciones muy cercanas a nosotros también lo hicieron. Con el pasar de los tiempos, la tecnología ha ido avanzando y evolucionando hasta volverse tan avanzada. Un ejemplo de ello es el video que estoy grabando ahora mismo, que está siendo grabado con una tecnología que era inimaginable para las civilizaciones antiguas. Por último, analizaremos otros elementos que yo considero, es mi opinión personal, que también se comparten entre las diferentes culturas, aunque de maneras diferentes, obviamente. El primer elemento sería la familia. En general, independientemente de la cultura, la familia siempre es una estructura que se encuentra presente. La familia y el aprecio que se tiene por la misma es algo que siempre va a estar ahí independientemente de la cultura. Aunque las formas, la jerarquía o las funciones de la misma van a variar dependiendo de la cultura, ¿verdad? Luego tendríamos el arte. Toda cultura tiene sus propias manifestaciones de arte, ya sea a través de la danza, la pintura, la música, etc. Y el arte siempre es un elemento que se encuentra presente en las diferentes culturas. Pero como ya sabemos, siempre se expresa de maneras diferentes. El arte de las culturas antiguas o de las culturas modernas en diferentes partes del mundo va a variar y se va a adaptar al contexto cultural de la misma, pero siempre reflejando los valores y sobre todo la creatividad que tienen estas culturas. Como último elemento que yo consideré las diferentes culturas también comparten, están las relaciones sociales. En todas las culturas existen diferentes formas de relaciones sociales que prácticamente son equivalentes unos de los otros. Por ejemplo, el noviazgo, la amistad o el matrimonio son relaciones sociales que siempre están presentes en otras culturas, aunque se les llame de forma diferente o aunque la forma en que estas son expresadas y las personas se relacionan en estas relaciones, valga la redundancia, sean diferentes. Y bueno, estos son otros 3 elementos que yo creo que también comparten las diferentes culturas para aportar un poco a lo que yo creo sobre este tema. En general me parece un tema bastante interesante, el cómo hay ciertos elementos que independientemente de la cultura siempre están ahí presentes y creo que eso es algo que nos une como humanidad, que independientemente de si pertenecemos a una cultura diferente, pertenecemos a otras regiones, siempre hay elementos que se comparten o que por lo menos que están ahí, aunque sean diferentes en esencia. Y eso es todo.